Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico jurisdiccional. Sea esto como pudiera sonar y a qué nos referimos. Me gustaría señalar que cuando hemos hablado de pensamiento crítico hemos hablado de esta línea de apertura, de razonamiento y la posibilidad de repensar y replantear lo que podríamos imaginar, resolver sobre las cosas. Es decir, no quedarnos con una sola idea de que el saber solamente tiene una única manera de comprenderse, sino que tiene otras dimensiones y otras formas de plantearse las cosas. Recuerden ustedes que el pensamiento crítico nace con formas de razonamiento liberal, no ideológicas, y que de algún modo propiamente tienen por objeto repensar que la realidad tal vez tiene algunas condiciones y circunstancias a las que hay que adecuarse. Quiero comenzar tal vez con una observación. Cuando hablamos de pensamiento crítico jurisdiccional, quiero precisar que tal vez, piensen ustedes lo siguiente. Les voy a decir algo que le escuché alguna vez a un filósofo francés que se llama Bernard-Henri Lévy. Todavía vive Bernard-Henri Lévy. Y él lo que decía es que la inteligencia no es un talismán. La inteligencia no es un talismán. Uno puede tener un razonamiento correcto, justificado, argumentado razonablemente, pero tal vez no es pertinente. Decía Bernard-Henri Lévy, los nazis eran personas muy inteligentes. Joseph Goebbels, solamente para que se den ustedes una idea, tenía cerca de 4 posgrados, ¿no? Era persona que había sido educado por los jesuitas. Y, por ejemplo, Alfred Rosenberg, el gran filósofo nazi, pues era una persona que tenía mucha obra publicada, era un gran filósofo, un gran pensador. Martin Heidegger también tenía un gran razonamiento. Bueno, todos estos señores, sobre todo Alfred Rosenberg y Joseph Goebbels, habían escrito obra tan sofisticada que de hecho habían hecho un razonamiento impecable por qué había que matar a los judíos y mandarlos a campos de concentración. Habían justificado esto de una manera argumentativa, lógica, matemática, estadísticamente hablando, pero además culturalmente, con fundamentos socioculturales, históricos, religiosos. De hecho, Martin Heidegger tiene unas lecciones de lógica que han sido editadas del año 33-34, donde justifica de una manera lógica cómo es que Adolfo Hitler era el mejor gobernante que podía haber tenido Alemania y cómo es necesario acabar con algunas clases o algunos sectores sociales como el de los negros, por ejemplo. Esto está escrito y esto lo que nos explica es que era gente muy inteligente, tenía una serie de razonamientos y justificaciones muy claras. Pero esto no quiere decir que esos pensamientos sean pertinentes. Esto es muy importante. O sea, la razón no nos dice necesariamente lo que debe de hacerse, lo que es pertinente hacer. Y con esto también me quiero acercar a lo que es el razonamiento jurisdiccional crítico. Podemos tener normas jurídicas, podemos tener razonamientos jurisdiccionales, razonamientos argumentativos con base en jurisprudencias y las normas, pero algo que hay que atender es al factor de la realidad. A diferencia del pensamiento al alto vacío, la realidad funciona con variables fácticas, donde entran en juego otra serie de factores.
no solamente de categorías abstractas. Es importante ver que no necesariamente un razonamiento justificado, argumentado razonablemente, es lo más adecuado para algo que debe ocurrir en la realidad. De hecho, aquí podríamos decir también que una ideología o unos ideales tampoco quiere decir que sean soluciones de las mejores que pueda haber, ¿no? Hay gente que dice, es que yo soy una persona de principios, yo sigo mis ideales. Claro, los ideales y los principios son muy buenos al alto vacío, pero no necesariamente quiere decir que en la realidad funcionen de esta manera, ¿no? Y que sea pertinente esto en la realidad. Les voy a poner un par de ejemplos que pueden ser tal vez muy didácticos para todas y todos ustedes. Vamos a pensar la siguiente condición, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que, no sé, ¿quién de los participantes está aquí? Miren, por ejemplo, aquí tengo a Diana Cecilia Trejo. A ver, Diana, vamos a pensar que usted va en un tren a toda velocidad, ¿no? Y de pronto ve una pendiente muy pronunciada. Prácticamente usted va al frente del tren, va manejando usted el tren. Y el tren cae en esta pendiente y obviamente se acelera. Usted se pone un poco nerviosa y quiere frenar. Y como la velocidad del tren es muy alta, rompe el freno. Y fíjese que va usted a una alta velocidad, pero ve que hay dos vías, o sea, se hace una Y adelante a una distancia muy cercana. Pero ve que las dos vías, usted va por una vía. En una vía, que es la que usted va a tomar seguramente, bueno, la que está conectada, hay 5 personas que van caminando en esa vía, ¿no? Y del otro lado, el otro riel, la otra vía, tiene a una persona caminando. Podría usted saltar del tren y quitarse esos problemas existenciales, pero a la hora que usted saltara a esa velocidad seguramente se va a matar, Diana, ¿no? Entonces, usted tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad. Puede usted llegar a un punto en unos cuantos metros, mover una palanca y en vez de matar a 5, matar a 1. Usted no puede parar, usted ya va en este tren a alta velocidad, no tiene muchas posibilidades, ¿no? Así en una forma muy económica, ¿qué haría usted? Si me encontrara en ese supuesto, doctor, pues claro que es importante la vida de todos en general, pero sí ponderaría la vida de las 5 personas y me iría por una persona. Muy bien, Diana. Usted acaba de responder como el 99% de la población con un poco de sentido común respondería. Pero a ver, le voy a preguntar, ¿hay algún principio que rija esta toma de decisión? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por qué escogemos mejor dañar a 1 que a 5? A ver, Azair, ¿qué piensa usted? Bueno, considero bajo esa situación que el principio a lo mejor sería lo de el bien mayor, en este caso, que El sería, bien mayor por encima del mal menor, ¿no? así es, O evitar el mayor de los males para obtener el mejor de los bienes. O el correcto, sí, principio del menor daño. ¿Le parece a así usted? es,
Muy bien, Sí. vamos a pensar que ese principio efectivamente sea un principio que rija nuestra realidad. Le voy a poner un segundo caso a Zair. Ya que está usted en el micrófono, le voy a poner este caso a usted. Ahora, vamos a pensar que usted es un médico, ¿sí? Y esto es un caso hipotético, no vayan ustedes y vamos a ver, tiene usted cuatro pacientes que están muy enfermos, ¿no? Bueno, que están enfermos, pero pues tienen muy bien sus órganos. Y tiene usted a una persona que está enferma. No, mejor, a ver, le voy a poner esto más fácil. Tiene usted una persona muy sana, tiene usted una persona muy sana caminando afuera del hospital. Y dentro del hospital tiene usted a 4 enfermos. A uno le hace falta un trasplante de corazón. A uno le hace falta un trasplante de riñón. Al otro le hace falta trasplante de otro riñón. Y a otro le hace falta, ¿qué le gustaría? Una operación de córneas, ¿no? Sí. 3 de ellos ya están en condiciones de que si no se les salva, se pueden morir, ¿no? Pero fíjese que de pronto ve usted caminando por la calle a una persona muy joven, rozagante, muy sana, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor podríamos echarnos a este cuate, le quitamos los 2 riñones, el corazón y las córneas, ¿no? En vez de matar a 4, en vez de que 4 estén sufriendo, que nada más sufra uno, ¿no? ¿No sería ese el mismo principio lógico y el principio de el bien mayor evitando con un mal menor? O sea, lograr... Sí, sí, claro. De hecho, o sea, sería la expresión adecuada bajo lo que nos comenta como caso, pero Sí, sin embargo creo que ahí entraría un factor de ética. bueno, pues sí, por ética. Le hacemos bien a 4 en vez de a 1. Pero cómo quitarle la vida a un individuo, ese sea el cuestionamiento constante. A ver, pues plantéaselo a Diana. Ella se acaba de echar una persona y salvó a 4. ¿No es igual? Sí, de hecho, sí sería como que complicado por estos factores, por el factor tanto del bien mayor, pero cómo podemos nosotros determinar si podemos perjudicar a un individuo por 4 personas, en este caso. Y en Considero el otro que caso no. En el otro bajo las caso le vas a ir. circunstancias, sí, no, pero considero que bajo las circunstancias depende mucho la decisión que se pueda tomar, porque no se puede tomar a simple criterio, porque si bien es correcto esto de salvar a 4 personas por uno, no se puede aplicar o ejecutar en cualquier momento. Estamos partiendo de un principio abstracto y un principio que parece que es válido universalmente, ¿no? Evitar el mal mayor o padecer un mal menor para obtener un bien mayor, ¿no? Sí, claro. Fíjense que esto es lo que quiero que vean, esto es lo que quiero que veas, Zair. Aquí tenemos una cosa que lógicamente y racionalmente suena muy atractiva y que es muy poderosa, pero parecería que en un caso es pertinente, pero en el otro no. En un caso hay una circunstancia en la que no hay voluntad tal vez de por medio. Tengo que evitar un mal mayor en una circunstancia en la que no tengo más controles. Pero en el otro caso, pues, ¿por qué escoger a ese y no escoger a otra persona, no? Esa persona, ¿qué tantas cosas tendría por perder o por ganar? Y además, si yo le hago un daño a esa persona, a lo mejor que genere un daño mayor a otras personas. O a lo mejor no es correcto privar de la vida a uno que está muy sano por salvar a otros 4 que están muy enfermos, ¿no? Estas son las cosas
que la razón y los principios lógicos y universales no responden. Tienen ustedes que atender a un caso concreto, en un contexto específico, en una circunstancia determinada. ¿Me voy explicando? Y el mundo del derecho está plagado de estas cosas. No es aplicar la ley de una manera burda, rápida, a rajatabla, ¿no? Porque obviamente no todos los casos son iguales, comenzando porque las personas involucradas en los casos no son iguales. Cada persona tiene su propia historia, tiene sus propias circunstancias, tiene sus propios contextos. Tuvo condiciones contingentes que los inducen o los condicionan tal vez a tomar decisiones o actuar de ciertas maneras en ciertas formas. Estos detalles son los que ponderan o debemos revisar en el orden del pensamiento crítico jurisdiccional, ¿no? Podremos tener principios y valores, pero no todos los principios y los valores funcionan de la misma manera, ¿no? Hay un filósofo, sociólogo, psicólogo llamado Erich Fromm. Erich Fromm, entre muchas de sus obras, escribió un texto que es muy lindo, y la verdad es que es un texto muy bonito, que se llama Ética y Psicoanálisis. Ética y Psicoanálisis. Y fíjense qué cosas abordaba en este texto Erich Fromm. Por un lado, decía, es cierto que la ética, y sobre todo la ética normativista de la línea kantiana, por ejemplo, nos da principios, nos da imperativos categóricos, nos da normas que tenemos que seguir, porque la razón nos señala, sobre todo la razón práctica nos diría que son como los faros de luz hacia donde tendrían que dirigirse nuestros comportamientos. Pero también dice Erich Fromm, a veces esos faros que guían el comportamiento, reprimen ciertas pulsiones que las personas, reprimen ciertas pulsiones que la naturaleza humana desea en algún momento, ¿no? Condiciones que tal vez no quisiera hacer y que de algún modo a veces tiene que reprimir, ¿no? El deseo de amar a una persona, tal vez no, porque es alguien que pertenece a cierto grupo social o pertenece a cierto partido político que tiene ciertas creencias, ¿no? No sé, una familia muy católica y de pronto la hija se enamora de un joven que es evangélico o protestante o es budista, ¿no? O es un judío, ¿no? Hay ciertas normas y rigores que tal vez pueden generar algunas formas de represión, y obviamente esas pulsiones pues van generando frustraciones. Se pregunta Erich Fromm en Ética y Psicoanálisis, ¿no podría haber alguna forma en que la ética pudiera conciliarse con un sano desarrollo psicológico? Es decir, la norma ética, la norma valorativa, o incluso más allá, la norma jurídica, no puede quedarse en un nivel y permitir que la actuación humana pueda ir más allá. Hans Kelsen, este gran jurista austriaco, vienés, decía que la norma jurídica nos dice lo que debemos hacer. O sea, lo que debemos hacer desde un punto de vista de facultades normativas.
si alguien no me paga, pues yo debo legalmente tener la posibilidad de cobrarle, ¿no? Incluso haciendo un embargo. Pero fíjense que Hans Kelsen también dice que eso es en el mundo del deber ser. Pero en el mundo del ser, dice Kelsen, está el ser humano real y su voluntad que es real. Y Kelsen dice, bueno, aunque la ley me dice que yo debo cobrarle al que me debe, a final de cuentas mi voluntad que está en el mundo del ser decidirá si echa mano de la ley o no echa mano de la ley. Yo puedo decidir, mi voluntad que está en el mundo del ser y no del deber ser, puede decidir cobrar o no cobrar esa deuda. Ya sea porque yo quiera o no quiera, ¿no? Es un factor, si quieren ustedes, ético o moral, o una convicción personal en la circunstancia particular. No tengo que seguir tampoco una norma universal o una norma de normativa ética de algún autor en particular o de alguna religiosidad. Yo puedo decidir en algún momento, lo cobraré o no lo cobraré, ¿no? O perdono a esta persona o no la perdono por el delito o la falta que cometió. Hay algunos delitos que son instancia de parte, ¿no? Y se puede, uno puede conceder el perdón y se acabó el asunto, ¿no? Pero eso no está en la ley. Eso está en el deseo de una persona, pero porque mide ciertas circunstancias y ciertos contextos. Incluso ya en materia jurídica, con la reforma del 2016, a partir de la materia penal se ha extendido a otras materias, por ejemplo civil, pues puede haber un medio alterno de solución. ¿Para qué me voy a juicio si puedo dialogarlo y pactar y estar de acuerdo y ver si el juez está de acuerdo con lo que estamos pactando? Hay cosas que la razón tal vez violenta demasiado y que sabemos por experiencia acumulada que tal vez no son las más pertinentes que debamos realizar. Tal vez no sea lo más pertinente que debamos realizar. Ahí es donde nace la observación del pensamiento crítico. Cuando no necesariamente tenemos que seguir una ley o no necesariamente tenemos que seguir un principio general, sino que medimos las circunstancias particulares y los contextos particulares. Eso lo hace el pensamiento crítico. Eso lo hace el pensamiento crítico. Voy a mostrarles, voy a abrir un paréntesis para que vean ustedes que esto que estamos platicando ha generado una polémica muy importante. Ha generado una polémica muy importante. Voy a hacer un breve esquema un breve resumen de una polémica que se dio a mediados de los años 1970. Este señor que ven ustedes aquí se llama John Austin. Este es el precedente de la polémica de la que voy a hablar el día de hoy. John Austin escribió este texto que se llama The Province of Jurisprudence Determinated. Algo así como la provincia de la determinación, la provincia de la jurisprudencia determinada. Algo así como el pastizal de la jurisprudencia delimitado. Es como que el pensamiento jurídico no es exactamente algo cuadrado o la jurisprudencia no es algo exactamente detallada, pero podemos ver los linderos y los bordes que tiene, ¿no? Bueno, John Austin, dentro de esta obra, dice, en resumen, palabras más, palabras menos, que uno sigue en el derecho órdenes para evitar recibir males
O sea, la ley parece que se ha establecido para evitar un mal. Y si no se cumple, puede venir una sanción que también es un mal. Si uno no paga impuestos, pues no tendremos condiciones de infraestructura para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, mejor pagamos impuestos porque así podemos evitar un mal que es no tener infraestructura. Y también por el otro lado, tenemos que pagar impuestos, dice John Austin, porque si no los pagamos, pues nos van a sancionar y eso también es un mal directamente hacia nosotros. Entonces, parece que las leyes nos evitan a evitar males y más bien tender hacia los bienes, hacia cosas buenas. Esa sería un poco la lógica de John Austin, que además influye mucho en el derecho norteamericano. En síntesis, John Austin diría que todo el derecho tiene órdenes y amenazas, pero son órdenes y amenazas para evitar el mal y lograr el bien. Ahora, a este comentario de John Austin, casi 100 años después, este jurista llamado Herbert Lionel Adolphus Hart dice, el pensamiento de Austin está incompleto, no está bien, o sea, no es así la cosa. Efectivamente, el derecho tiene órdenes y amenazas, pero no cualquier orden ni cualquier amenaza, ¿no? Los delincuentes en la calle dan órdenes y amenazas, ¿no? Ya se la saben, carteras y teléfonos, o los pico, le pico, le voy a clavar el cuchillo, ¿no? Allí está dando una orden y está amenazando. John Austin, Harvey Lionel Adolphus Hart. Hart dice, sí son órdenes y amenazas, pero hasta un bandido puede dar órdenes y amenazas. En el derecho, el que da la orden debe ser un legítimo autor de la orden. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo, ¿no? El Ejecutivo, dictando, haciendo una propuesta de ley. Esa es una orden legítima con un autor legítimo. Y por el otro lado, la amenaza tiene que estar dirigida a un legítimo receptor. Tiene que estar dirigida a el contribuyente. Tiene que estar dirigida a la persona que tiene una deuda que cumplir. Por ejemplo, a la persona en el matrimonio que gana más, pues tiene que dar alguna pensión alimenticia, ¿no? Si la otra pareja no tiene ingresos. Son legítimos receptores los que reciben esas amenazas. Entonces, en este sentido, Hart dice, esta es la razón que debe prevalecer. Hacer órdenes para evitar males y seguir evitar las amenazas, cumpliendo las órdenes para que así se eviten los males y tengamos puras cosas buenas. Pero la orden y la amenaza tienen que estar dirigidos a legítimos autores y a legítimos receptores. Ahí tenemos, digamos que el principio general de esta cuestión. Ahora, con Hart nace lo que se llama el derecho positivo norteamericano contemporáneo. Y en este sentido, Hart dice que existen casos fáciles. Los casos fáciles son esos casos en que se ve si se cumplió la orden o no se cumplió la orden y se le aplica la amenaza o no se le aplica, ¿no? Si en el código, en el reglamento de tránsito dice que uno no debe pasar la luz roja, no debe tenerse, y uno la pasa, bueno, pues ya el reglamento de tránsito nos dice que si alguien pasa la luz roja, entonces se le aplica una sanción, ¿no? La orden no se cumplió, la amenaza se cumple. Eso es un caso fácil. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en un caso difícil, dice Hart. Hay casos donde no se había contemplado que algo ocurriera de esa forma. La ley nunca previó que existiera eso, ¿no? Les voy a poner un par de ejemplos. Hay uno que me parece hay uno más fácil que otro, pero es que depende porque hay cosas que uno no podría prever. Por ejemplo, cuando
cuando apareció el Internet, más o menos por ya a un nivel comercial, a un nivel ya más difundido por el año 95, 96. Empezaron también a surgir pues las formas de hacer negocios en Internet, ¿no? Y eh, por ejemplo, había casinos. Las Vegas tenían posibilidades de que la gente jugara en los casinos de Las Vegas. Pero fíjense que en México en ese entonces estaban prohibidos los juegos de azar, ¿no? Estaba prohibido apostar, salvo en el hipódromo y la Lotería Nacional. De ahí en fuera no había casinos en México. En los casinos en México llegan con Vicente Fox y Santiago Krill que permiten este tipo de actividades. Pero en el año 96 todavía no se permitía. Y una persona en la Ciudad de México de pronto se mete al Internet y el servidor de Las Vegas está en el estado, bueno, perdón, el casino de Las Vegas pues, está en el estado de Nevada, pero el servidor que da la circulación de la red pues, está en las Islas Bahamas y la persona está en la Ciudad de México jugando, ¿no? La persona está cometiendo un delito, está jugando un juego de azar. En México está prohibido jugar juegos de azar. ¿Dónde se juega el juego de azar? ¿En la Ciudad de México? ¿En las Islas Bahamas? ¿En Nevada? Esto diría Hart, esto es un caso difícil, porque nunca nadie se había planteado esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad no existía. Eso es un caso difícil. Les voy a platicar otro que es más escandaloso, digo, aprovechando que es viernes, fin de semana, y ustedes pueden platicar esto ya. Les voy a platicar el primer caso en México de maternidad subrogada. Un joven abiertamente homosexual, este joven abiertamente homosexual, lo que decide que quiere tener un hijo, pero no puede porque pues, no tiene pareja femenina. Entonces, una amiga de él le dice, yo te voy a donar uno de mis óvulos para que tú puedas fecundar y tener un bebé, ¿no? Pero yo no voy a cargarlo 9 meses, olvídalo, yo no voy a ser madre. Y entonces el muchacho pues ya tiene la donación de un óvulo, él con su esperma pues podría concebir un bebé. El problema aquí es quién podría ser, denme un minuto por favor. Ustedes parece que era una emergencia, pero no me contestan. Ah, bueno, denme por favor un segundo.
Por favor, perdonen ustedes. Bueno, les decía, este muchacho ya tenía el óvulo y podía fecundar, pero no tenía madre sustituta. Y entonces la mamá del muchacho se ofrece a ser la madre sustituta, de tal modo que él, la madre dice, qué mejor madre puede tener mi nieto que su propia abuela. Y entonces fíjense que este caso ya pasó hace más de 20 años, el muchacho ya es mayor de edad, nació. Pero aquí la gran pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Qué estatus familiar se está presentando en este caso? Incluso podríamos preguntarnos, ¿no hay alguna, algún bien dañado por incesto? Una de las cosas que evita el incesto, dentro de los bienes que se protegen para evitar el incesto, uno de ellos no es que se dé estas condiciones de quebrajamiento familiar, donde los hijos son prácticamente hermanos. Esto para Hart es un caso difícil. Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos estos casos difíciles? El Internet o este tema de la maternidad subrogada, ¿no? La ley no lo contempla, la ley no lo sabe. No hay nada escrito sobre eso, no hay jurisprudencia en este entorno. Tendríamos que plantearnos qué hacer, qué hacer. Son las 11:52. Vamos a hacer un breve receso de unos 8 minutos, 7 minutos, ya son 11:53, y regresamos después de un breve receso, si les parece. Por favor, gracias.
Muchas gracias por su paciencia. Bien, le estábamos platicando sobre los principios y sobre el pensamiento crítico jurisdiccional, en cuanto que lo que llamamos pensamiento crítico es el análisis de la pertinencia de las situaciones concretas y particulares. Les ponía yo casos de lo que Hart consideraban casos difíciles. Y en esas condiciones, Hart decía y afirmaba que los operadores jurisdiccionales, las y los jueces, en esos casos lo que tendrían que hacer es resolver los asuntos de una manera discrecional, con discrecionalidad. A mí particularmente me parece que esto que él llamaba discrecionalidad es lo que en el Poder Judicial en México llamamos criterio jurisdiccional. Pero el criterio jurisdiccional, a diferencia de la mera discrecionalidad, tal vez ese sea un problema lingüístico, pero discrecionalidad no es como lo que arbitrariamente se me ocurre que tenga que hacerse. La mente humana desarrolla pautas por las que ve que hay cosas que son más pertinentes que otras. Y esto en materia jurisdiccional incluso va conformando las máximas de la experiencia, y va perfilando también una visión de sana crítica. De hecho, la palabra sana crítica hace referencia a juzgar sin un sesgo de prejuicios o una intencionalidad totalmente arbitraria, ¿no? Una sana crítica tendría que resolver conforme a lo que la razón nos indica que hay que hacer. Pero, a ver, aquí es donde vamos al punto medular de toda esta polémica. Otro autor con el que va a tener un diálogo Hart es Ronald Dworkin sobre este tema. Y Ronald Dworkin le plantea a Hart que la respuesta que debe darse no debe ser arbitraria, sino que se deben de seguir principios. Se deben de seguir principios. Y entonces, parece que regresamos al tema del principio de esta sesión. Tengo principios constitucionales, tengo principios jurídicos, y la resolución del caso tiene que subordinarse a los principios. En este caso, Ronald Dworkin, incluso cuando él ha querido explicar el pensamiento de John Rawls, con el que él se siente muy, muy afín, en parte, dice, hay que pensar que hay que seguir esos principios independientemente de quiénes seamos nosotros, de qué creencias tengamos, nuestros intereses, nuestras preferencias, nuestros perfiles, ¿no? Hay que resolver los asuntos jurídicos con base en los principios, como si fuéramos todos seres neutrales y los principios pudieran aplicarse de una manera precisa en los casos humanos y jurídicos. Es como les hago el planteamiento, como les hice el planteamiento hace un instante, ¿no? Tenemos los principios, tal vez el principio de evitar el mal mayor, de evitar un mal mayor haciendo un mal menor o tratando de obtener un bien menor a cambio de un mal menor, ¿no? Estos principios son los que tendrían que plantearse, porque Hart diría, la polémica que tuvo con Ronald Dworkin es precisamente, bueno, pero si los principios no son muy claros, o incluso entre los principios, habría tal vez algunas cosas que tendrían que sujetarse a una discrecionalidad, ¿no? a un criterio más abierto que seguir el puro principio. Y Ronald Dworkin es donde de pronto le contesta Hart, fíjense, de una manera
tal vez un poco más estricta. Les comparto esta lámina para que lo veamos. Fíjense que aquí está el medio de la polémica. Dice Ronald Dworkin. Es que tendría usted que pensar como un juez Hércules, ¿no? Alguien que no basa sus sentencias en convicciones personales, sino que tiene que tener una base en un ordenamiento jurídico. Dice Dworkin, la solución que aporta un juez Hércules es una opinión, pero no una convicción moral subjetiva, sino una opinión que es una convicción con base en la Constitución y el ordenamiento jurídico en ese problema. Entonces, con eso el derecho se basaría en un fundamento objetivo, no en una subjetividad, una convicción moral subjetiva. Si lo ven ustedes de este modo, Ronald Dworkin es un gran partidario de los principios que deben de seguirse independientemente de los contextos y las circunstancias, ¿no? Y ese es el tema, el corazón del problema en cuanto al criterio jurisdiccional o un pensamiento crítico jurisdiccional. A veces los principios son correctos, los principios se están argumentados razonablemente, pero hay que medir si son pertinentes en el caso particular, ¿no? Porque de lo contrario, la ley no soluciona un conflicto, más bien agrava una situación o puede agravar una situación. Déjenme ponerles un ejemplo. No sé si con esto voy acercándome a precisamente la distinción de tener un razonamiento jurisdiccional correcto, adecuado, pero tal vez no sea necesariamente pertinente. Y déjenme plantearles, les voy a poner un caso que puede ser preparé unas láminas para un caso y quiero mostrárselos ahora. Este es un caso de violencia de género político que ocurrió durante unas elecciones en el estado de Guerrero. Es esta situación que vivió esta señora Ruperta Nicolás Hilario, que era del Movimiento Ciudadano, frente a un candidato del Partido del Trabajo, que es Eric Sandro Leal Cantú. La elección se decidió anular. Les voy a plantear brevemente un poco cuál es el contexto del caso. Tal vez un pequeño video que sirve como introducción al tema, y ahora vamos a ver los detalles. También terrible esto. Una elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de género, es decir, porque una de las candidatas era mujer. Fue la elección municipal de Iliatenco, en Guerrero, pero lo increíble es que tiene que reponerse el procedimiento porque fue anulado. Y para que la mujer agraviada pueda competir nuevamente, le tiene que pedir permiso a un consejo de hombres. Así las cosas. Elizabeth Madi viajó a este lugar enclavado en la montaña guerrerense y esto fue lo que encontró. Se encontraron leyendas, fuera Ruperta, las mujeres no sirven para gobernar. En otro donde dice, fuera Ruperta, ya comiste, ninguna vieja más en el poder, fuera Ruperta, fuera Rupuerca. Es tiempo de los hombres, fuera Ruperta. En las calles, postes, sobre las carreteras, me decían que ya deja de engañar tanta gente, porque si no un día de esto vamos a ir por ti y vas a amanecer por ahí. Las pintas que aparecieron el pasado 28 de mayo en calles, carreteras, bardas y señales viales del municipio de Iliatenco, Guerrero, motivaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección ganada por el candidato del PT, Eric Sandro Leal Cantú. No es válido que por obras fabricadas, desconocemos quién fue el autor, hayan tumbado una elección. Sí nos duele el fallo, porque no fuimos culpables,
El tribunal argumentó que se ejerció violencia política de género en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario, indígena mapa de 38 años, quien buscaba la reelección. Marca un hito, un antes y después en el tema de la violencia a las mujeres. Su abogado acaba de sufrir un atentado y estuvo aquí de doctor. Mi carro está todo balaceado. La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre deberá reponerse la elección municipal, algo que los opositores a Ruperta no quieren. Lo que pedimos ahorita es que se respete, pues, o sea, ya se hizo el resultado pasado, nosotros ya votamos, ¿por qué otra vez? Ruperta repetirá candidato, quien no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Mantenemos la postura de seguir trabajando unidos para el licenciado Elisandro Leal Cantú. Ruperta, al ser mujer, deberá someterse nuevamente al Consejo de los Principales, los hombres ancianos del pueblo, quienes según su código de usos y costumbres le deben autorizar una vez más participar en la elección de este municipio, cuya población es 100% indígena. El pueblo tiene que darle el permiso a las mujeres de contender. Hay como un consejo de ancianos, pero ahí lamentablemente son puros hombres. Es patriarcal. Participaremos siempre y cuando la militancia decida. Bueno, básicamente ustedes acaban de ver que esta señora Ruperta Nicolás Hilario, conocida más como Ruperta, iba por una reelección como presidenta municipal y aparecieron algunas pintas que ya ven ustedes, fuera nombre de la candidata, es tiempo de hombres, ninguna vieja en el poder, las mujeres no saben gobernar, fuera, las viejas no sirven. Aquí habría incluso que sentenciar a esta persona porque ellos sirven con C y no con S. Estas faltas de ortografía son terribles. Incluso, bueno, como verán, se dieron una serie de condiciones. Y fíjense que el punto que quiero mostrarles es el siguiente. El debate y lo que se discutió en la sala superior, cuando el asunto llegó hasta la sala superior, porque se anularon las elecciones, pero luego para el Partido del Trabajo llevó el asunto a la sala superior para que se revocara esa decisión y se mantuvieran las elecciones. Los argumentos que escribió el Partido del Trabajo fueron: nosotros no tenemos la culpa de quién escribió esos letreros, ¿no? Fíjense, son los siguientes argumentos. Uno, no sabemos quién los escribió, ¿no? Segundo, nosotros no los escribimos, no sabemos quién los escribió, no los escribimos. Como nadie sabe si eran gente del partido o no lo son, pues tampoco nos pueden culpar, porque nosotros decimos que no fuimos, ¿no? Y luego, entonces, como no fuimos nosotros, no tienen que castigarnos anulando la elección y quitándonos el triunfo. Y el tribunal razona esto de esta siguiente manera. Fíjense que es muy interesante. No se anulan las elecciones porque el daño lo haya hecho directamente la gente del Partido del Trabajo contra Ruperta. Porque no hay prueba de eso. No hay prueba que haya sido el Partido del Trabajo el que los hizo, aunque de algún modo podría convencerlos a ellos, sí. Ni que los militantes ni simpatizantes hayan sido los responsables de esto. Eso no consta. Tampoco consta que el hecho de que los hayan pintado, pues haya hecho una desventaja clara, pero sí queda manifiesto que las condiciones de la elección no son iguales, porque todavía en el día de las elecciones existía estos letreros y estos carteles en los caminos que la gente que no tenía las casillas en sus pueblos tenía que moverse, en sus comunidades, tenía que moverse a otras zonas donde sí podía haber casillas para poder votar. Entonces, pues sí veían los letreros y sí lo estaban viendo. Este tipo de razonamientos. Y fíjense que el asunto es que el Partido del Trabajo dijo, pero pues yo no los pinté, no consta que yo haya sido, tampoco que haya sido un simpatizante mío, me estás castigando a mí. Y el argumento del
del tribunal, fíjense que es muy interesante, porque siguió una de las pautas de valoración de pruebas que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no le interesa tanto encontrar al culpable de una violación de derechos humanos. Lo que le interesa a la Comisión Interamericana, bueno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es probar que se violaron los derechos humanos de las personas. Si consta que se violaron los derechos humanos, entonces se hace una recomendación, se hace una resolución y se dirige al Estado, ¿no? Que a final de cuentas es el que tiene que responder poniendo condiciones para que no vuelva a ocurrir una cosa de este tipo. En este caso, la elección se cancela, se anula. Perdón. Se anula. Porque no es que el PT haya sido el culpable, sino porque se queda comprobado, porque se comprueba que hubo violencia de género, y que evidentemente las condiciones electorales no son iguales. Esto es importante. Fíjense que incluso uno de los magistrados de la Sala Superior hizo un voto particular. Y él dijo, yo no estoy de acuerdo, porque estamos sancionando al candidato ganador de la elección por violencia de género que no ejerció él. O sea, racionalmente es cierto. Es cierto que el candidato del PT que salió triunfador en las elecciones no se le puede fincar culpabilidad directa de lo que realizó, digo, de que realizó precisamente esas pintas, ni tampoco se le puede castigar porque no hay pruebas de que hayan sido miembros del Partido del Trabajo los que pintaron eso. Pero, y claro, en ese razonamiento no tendría que anularse la elección, pero sí está comprobado la violencia de género. Entonces, fíjense que aquí es un claro caso en el que la pertinencia supera a la racionalidad, porque lo que se está resolviendo es una condición de injusticia de elección en la que el daño es violencia de género política, violencia política de género. Y eso es mucho más grave, en esa ponderación está el asunto, que el castigar a un presunto candidato que boicoteó a otro grupo. Porque fíjense que además, dentro de los argumentos que esgrimía el candidato del PT en contra de Ruperta, uno de sus argumentos fue, pues a lo mejor fue ella misma la que estuvo pintando esas cosas en su contra para hacerse la víctima. O sea, era como revictimizarla, ya una vez que, aparte que había sido víctima, todavía la defensa del Partido del Trabajo la revictimiza señalando que ella misma estuvo haciendo esas cosas para obtener cierta ventaja, siendo que de facto en la realidad pues no ocurre esa ventaja, ¿no? Y también está efectivamente revictimizando. Déjenme mostrarles algunas de estas cosas que se plantearon en este proceso y además déjenme plantearles precisamente qué fue lo que se resolvió. Miren, aquí está el voto particular, ¿no?, de José Luis Vargas. Dice, con debido respeto, formulo voto particular en la resolución correspondiente al recurso de reconsideración, porque a diferencia de lo aprobado por la mayoría del Pleno de esta Sala Superior, considero que se debe revocar la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, confirmar la diversa emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que le daba la razón al Partido del Trabajo, y el triunfo del Partido del Trabajo, y confirmar también los resultados de la elección del ayuntamiento del municipio de Iratenco, así como las constancias de mayoría otorgada a los miembros de la plantilla del Partido del Trabajo. ¿Cuáles son las razones?
Atribuibilidad de la conducta. Si bien quedó acreditada la existencia de actos de violencia política por razones de género en contra de la candidata del Movimiento Ciudadano, también es verdad, dice el magistrado, que no hay pruebas con las que se demuestre que esos actos pudieron ser atribuidos a algunos de los contendientes, es decir, a los militantes o simpatizantes del partido político que postuló al candidato que resultó ganador. Y luego dice, al respecto es importante precisar que la atribuibilidad de la conducta es un aspecto que deberá ser valorado por la autoridad electoral al analizar la violencia política de género con el objeto de analizar la trascendencia en el proceso electoral, pues evidentemente no será lo mismo si los actos irregulares los comete algún sujeto de derecho electoral, dígase partido político, dirigente, candidatos o personas directamente involucradas con el proceso electoral, que si no son cometidos por terceros ajenos al proceso o que no tengan conocimiento de la autoría. Y por el otro lado dice incidencia concreta en el proceso electoral. En el caso concreto de los hechos coacreditados que fueron considerados como violencia política de género, no se desprende la trascendencia que tuvo en el resultado del proceso electoral. Es decir, dicen, bueno, pues sí, a lo mejor sí hubo violencia por las pintas, pero pues eso no es cuantificable en cuanto a cómo eso afectó a la elección y cómo eso claramente evitó que Ruperta tuviera cierto número de votos. Eso no está probado, ni está cuantificado, ni es posible medirlo. Por eso es que se da ese voto particular, ¿no? Esto es muy interesante porque el razonamiento del magistrado José Luis Vargas Valdés es un razonamiento correcto. Es un argumento razonable y está bien sustentado. Pero el tema aquí es que precisamente hubo violencia de género y se violaron los derechos humanos de la candidata, ¿no? Y diríamos que el Tribunal Electoral lo comprueba. Efectivamente da cuenta que sí hubo esta violación de derechos humanos. Y siendo un tribunal de constitucionalidad, pues si se violaron los derechos humanos y hubo una condición dispareja a esta forma de poder hacer elecciones, hay que anular la elección. Aunque ciertamente la consecuencia pues no fue tan buena porque repitieron los candidatos. Y escuchen ustedes qué pasó después de la elección. Y mire, luego de que el pasado 29 de septiembre el Tribunal Electoral anuló la elección para el Ayuntamiento de Iliatenco, esto es en Guerrero, debido a la violencia política de género, este fin de semana finalmente se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir al presidente municipal. El triunfo fue para el candidato del Partido del Trabajo, Eric Sandro Leal, quien precisamente fue el acusado de violencia de género. Esto fue lo que comentó al respecto. Hay otra nueva elección que tenemos que realizar nosotros como Iliatenco, y pues ya está rebasado el tema, ¿no? de lo que el tribunal dictó, y creo que hay un tema que pues, la verdad nos preocupa a todos. ¿Se deslinda usted también? Es lindo, así es lindo todo ese tipo de actos. Bueno, el acusado de violencia política de género, y ahí está, elegido. Bueno, ganó las elecciones. Ahora, esto no fue pertinente, fue incorrecto, fue inadecuado. Bueno, pues lo que les puedo decir es que ciertamente, tal vez en cuanto a la elección anterior, pues sí se obró de una manera pertinente. A pesar de que el razonamiento, por ejemplo, los que esgrimen el voto particular de Vargas, pues no son precisamente ilógicos, tienen muy buen sustento, pero para las circunstancias no se consideran pertinentes. Y a ustedes podrían decir, bueno, pues tenía la razón, ganó la elección. Y aquí también podríamos repensar, bueno, pues sí, pero el daño ya estuvo hecho, se sancionó o se anuló la elección por la condición previa, y a la hora de reponer, lo más sano hubiera sido que hubieran sido otros candidatos. Pero no se llevó a cabo eso.
no se sancionó al Partido del Trabajo diciendo, bueno, vuelve a las elecciones, pero ahora pone una candidata mujer, ¿no? O que solamente sean candidatas mujeres. Estas cosas no se hacen, no se dicen. De tal modo que, pues, el discurso racional, vemos que hubiera dado una respuesta, pero la pertinencia de la situación nos lleva a medirla de otra forma. Y creo que en esta medida uno puede ver claramente, como decía Bernard Henry Levy, que la razón no es un talismán. La razón nos debe ayudar a resolver problemas. Pero la pertinencia es algo que la discrecionalidad nos otorga. En este esquema, Ronald Dworkin, sin duda alguna, hubiera remitido a los principios. Y claro, los principios jurisdiccionales, los principios constitucionales, probablemente hubieran declarado esta situación en una razón. Pero imagínense que efectivamente se le hubiera dejado libremente reconocer la elección. El hecho de haberse constatado la violencia política por razones de género, esto ya hubiera sido un daño de fondo que tal vez algunos dirían, bueno, pero no se ve, ¿no? No, es que el problema con la violencia de género es que precisamente es muy grave porque no se ve, pero está presente ese hecho. Y es aquí donde el pensamiento crítico tiene que ponderar, tiene que medir estas cosas, tiene que calcularlas, ¿no? Tiene que valorar su pertinencia. ¿Qué es lo que genera el pensamiento crítico jurisdiccional? Al final de cuentas, les voy a decir una cosa. Ronald Dworkin, al final de su vida, los últimos 10 años de su vida, replanteó una situación muy parecida a la de Hart. Porque dice, bueno, los principios están en la Constitución, pero si en el Estado de Nueva York, un tribunal, ante un caso X, ve los principios y ve las condiciones particulares y decide resolver con base en esos principios de esta forma, esa es la respuesta correcta. Pero si en el estado de Texas otro tribunal con un caso parecido al de X o análogo al de X, bajando los principios constitucionales y midiéndolos en esas situaciones circunstanciales, decide resolver otra cosa, también es una respuesta correcta. Y yo creo que ahí Ronald Dworkin, ya sin reconocerlo abiertamente, pero se acerca a lo que Hart planteaba como esto que llamaba una discrecionalidad. No es una discrecionalidad arbitraria, es una discrecionalidad que utiliza los principios, pero que además templa, calcula las circunstancias y contextos de una contingencia sociocultural, una contingencia sociopolítica económica, de convicciones, de creencias, de condiciones contextualizadas. Y a partir de esas, toma la decisión pertinente al caso. Y esa pertinencia se mide por experiencia acumulada, por todos los casos que hemos visto, todas las situaciones que hemos visto, que si se resuelve de tal manera se genera un cierto daño, o gracias a que se resolvió de esa forma se evitó el daño. Todas estas cosas que aunque la razón formal de principios jurídicos rige, hay que hacer adecuaciones al caso particular. La palabra adecuación es muy importante porque es como el guante del cirujano. El guante se ajusta a la mano del cirujano para poder hacer una operación precisa en las circunstancias particulares de la mano.
Imagínense ustedes un cirujano que le ponen un guante para hacer jardinería, ¿no? O uno de esos de plástico que ven en el súper para lavar trastes o hacer otras labores. Pues la mano tendría que ajustarse al guante, ¿no? Y le va a quedar guango. Eso, querer ajustar la mano a un guante rígido, eso se llama conveniencia. Y me parece que si lo que se busca es una impartición de justicia, hay que abandonar la idea de conveniencia en la que tendríamos que someternos a las reglas racionales de principios abstractos, fuera de contexto y de circunstancia, y más bien atender hacia los casos particulares y hacer una adecuación de la norma y de los criterios jurisdiccionales para resolver los casos particulares. Como lo que acabo de mostrarles. Son casos difíciles que la ley no contempla, pero uno tendría que ponderar y medir esas situaciones. Y en eso no hay computadora que, por más cálculo que hagan, pueda medir una circunstancia que está muy vinculada con aspectos emocionales, afectivos y conductuales. Para los que piensan que una computadora podrá resolver jurídicamente asuntos, pues sí, los podrá resolver en cuanto a razones y principios, como Rawls y Ronald Dworkin pensarían haberlo hecho. Pero, atendiendo un poco a la visión de Hart, y incluso diría de Luis Recasén Sitges, hay que abandonar la razón y pensar un poco más con la razonabilidad. Recasén Sitges hacía esta distinción entre lo que es racional y lo razonable. Lo razonable tiene cargas de principios, de moralidad, de ética, de valoraciones subjetivas, de experiencia, y la norma jurídica no lo tiene. La norma se puede razonar, pero cuando hay que ponderar con circunstancias humanas fácticas, valores fácticos humanos, hay que entrar en la razonabilidad, dice Recasén Sitges. Allí, en ese aspecto, es donde radica el pensamiento crítico jurisdiccional. Bien, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Me gustaría conocer sus puntos de vista, sus comentarios, qué les ha parecido, qué es lo que piensan ustedes. Hay gente que tiene un pánico a veces diciendo, no, pero ¿cómo voy a contradecir lo que dice la norma jurídica? No, uno no está contradiciendo la norma jurídica. Uno decide aplicar la norma jurídica o no. Se los voy a plantear en estos términos, sobre todo son operadores jurisdiccionales. Tenemos derecho a votar. No tenemos derecho a no votar. Tenemos derecho y la obligación de ir a votar. Pero podemos abstenernos de ir a votar, no ejerciendo nuestro derecho a votar. Pero no ejercer nuestro derecho a votar no es igual a tener derecho a no votar. Un operador jurisdiccional tiene que resolver asuntos. Y diríamos que tiene la facultad y el derecho de usar la ley para resolver los asuntos jurídicos. Pero también puede abstenerse de actuar usando esa ley. La ley es el límite, es la herramienta. Lo que debe resolver es en el marco de la ley de estas formas racionales. Como lo que hizo la Sala Superior cuando resolvió el asunto de Ruperta. Puedo usar la ley de esta forma y mantener la elección, pero también me di cuenta que hay violencia de género. Pero la ley ya no me lo marca. Me dice que observe esos temas, aunque no sean tangibles. Está presente y está patente.
Pero entonces lo que hago es no usar la ley en el sentido que usarla para atender a una violencia que de facto se presentó, que se constata y que de alguna manera tal vez no aplico la ley como debía aplicarla, pero estoy haciendo un mejor bien al evitar que se viole la condición de igualdad de condiciones y la violencia de género por razones, la violencia política por razones de género, ¿no? Entonces, no crean que no usar la ley es violar la ley. Hay que usar la ley de la manera en que se deba de usar la ley para hacer y resolver en justicia los asuntos. Bueno. Comentarios. Críticas. Lo que ustedes gusten. ¿No? De plano. Usted, Roberto Ramírez, que luego le gusta participar. Hoy se quiere abstener. Hoy quiere hacer hoy quiere echar mano de la facultad de no comentar nada. Bueno. Está conectando el micrófono. Perdón. Aquí a Javier Mejía lo veo así con una mirada meditabunda, como que. Bueno, nadie, ¿quién se anima? ¿No? ¿Comentarios? A ver, Roberto, porque ya está listo. Sí. Le escuchamos, sí. Roberto. Solamente que ahorita ya como es viernes, ya como que se me están cuatrapeando las ideas. Pero todo si fue con usted o fue en la clase de ayer que se estaba viendo, fue en la clase de ayer de igual de pensamiento crítico, que me llamó la atención una cita de San Tomás de Aquino, de cuando se desciende a lo particular, aumenta las excepciones, ¿no? Entonces, sí. pues de lo que usted comentó es eso, ¿no? Una cosa es la ley, que es la ley general, que aplica para todas las conductas, y otra cosa son los casos particulares, que es donde ya viene esta cuestión del pensamiento crítico, porque la ley no prevé esos casos particulares. Entonces, sí, sí conlleva bastante para tener ese pensamiento crítico y orientarlo hacia la solución de esos casos, ¿no? Que es lo que conlleva a la resolución de la justicia. Porque sí, yo me acuerdo, la primera vez que entré a trabajar acá en el Instituto Electoral, fue en 2015, fue cuando se aplicó el principio de paridad de género, y nos decían, bueno, son 15, aquí en Yucatán son 15 distritos uninominales, son 15 diputaciones. ¿Cómo se va a dividir ahí la paridad, no? Porque estamos acostumbrados al 50%, 50%, entonces ahí se tuvo que aplicar un criterio que ahorita ya se nos hace normal, pero cuando pasó ese caso, pues estaban los consejeros y las consejeras estaban pensando, bueno, ¿cómo se va a aplicar, no? Sí, 50-50, entonces ya empezaron esas cuestiones. O me acuerdo también de cómo se va a computar el voto de candidaturas comunes si se tachan 2 o más emblemas. Entonces son esos casos que la ley, la norma, pues no lo tiene previsto, pero que están sucediendo y hay que resolverlo bajo los principios electorales. Pues fíjate que esto que estás marcando, Roberto, precisamente me parece que, como lo dices, como no lo marca la ley, pero son cosas que parece que por sentido común deberíamos hacer, ¿no? Y eso es el ejercicio práctico del pensamiento crítico. No les puedo... Miren, voy a terminar con este comentario. Es algo que decía Steven Pinker. Dice Steven Pinker, porque todavía vive, y de hecho lo dice en una obra sobre cómo pensamos. Dice Steven Pinker, nuestros pensamientos en lo más profundo no son en español. Tenemos una serie de procesos mentales que parece que se hablan en un idioma privado, que él llama el mentalés, ¿no? Es el idioma mental, que luego busca justificarse en un idioma que utilizamos como el español, ¿no? O en Estados Unidos en el inglés. Son las razones que damos en el idioma. Pero nuestro pensamiento parece que, con base en las pautas de la experiencia, cree
que lo que es pertinente es distinto a lo que a veces las razones de las leyes se esgrimen o de los principios se esgrimen. Como lo que les planteaba al principio, cuando veíamos el ejemplo del tren con Diana Cecilia y el tema del médico y los 4 enfermos, en el que vemos que el principio, aunque es el mismo, no se debe aplicar de la misma manera. Y entonces está muy bien que los principios permanezcan como principios generales abstractos, pero hay que ver en los casos en la realidad donde vale la pena que los principios se utilicen de esa manera o que no se usen de esa manera. Y esto nuestro interior mental, en mentales, lo resolverá. No sabemos en el fondo exactamente por qué y cómo. Lo creemos que tiene que ver con la conciencia. Y tal vez, como decía Saint-Exupéry, cuando el zorro le dice al principito, lo esencial es invisible para los ojos. Tal vez solo con el corazón se puede ver bien. Les diría que el operador jurisdiccional resuelve más con pensamiento crítico que conseguir ciegamente las leyes y las normas. Y como dice Roberto, pues ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y pues les agradezco su generoso tiempo. Nos seguiremos viendo en este diplomado la siguiente semana seguramente. Les mando un fuerte abrazo, disfruten su fin de semana, descansen y no critiquen, sean propositivos. Muchas gracias.